En esta parte del programa vamos a conversar con Carolina Ramírez, quien es especialista en seguridad, la mujer seguridad. Búsquela en las redes sociales para que ustedes tengan una idea de quién estoy hablando, que también es por supuesto de la casa aquí en BTV. Bienvenida, Carolina. ¿Estás? Qué placer acompañarles. Claro, esa es mi casa. Carolina, ¿sabes que ha habido un tremendo revuelo luego de que el diputado por el PLD, Luis Enríquez, hablara o sometiera a un proyecto de ley donde las personas estarían obligadas a presentar un documento de identidad al momento de ingresar a una cabaña o un hotel de paso? Con tus conocimientos acerca de todo lo que tiene que ver con seguridad, háblanos un poquito de esto, porque es algo que no es una novedad, o sea, es algo que ya existe, pero que la gente ha creado como un poco de confusión todo esto. Claro, es una pena, ¿verdad? Que hayamos tenido que invertir tanto tiempo Sí. durante toda esta semana en esto, pero bueno, sirve para diversificar un poquito la conversación. Y Ujú. sí, como bien tú planteabas, en efecto ya existe un protocolo de seguridad en los establecimientos comerciales y entre ellos pues naturalmente están este tipo de establecimientos que son moteles, cabañas u hoteles y hostales de paso. O sea, esto no es lo mismo que un hotel o un resort a lo que estamos acostumbrados a ir, y que por supuesto que cuando te quedas en un hotel o en un resort, pues te toman una fotografía, incluso tu documento, y en algunos casos Ujú. hasta de tu tarjeta de crédito. Si eres turista, pues toman tu pasaporte, y si eres nacional local, pues tu cédula o alguna identificación oficial. Eso es normal. Ahora, con relación al tema de los moteles, pues naturalmente ahí pedir una información adicional de la que ya se toma, que es el registro de la placa del vehículo, pudiese estar atentando contra el artículo 44 y otros más de la Constitución de la República relativos al tema de la intimidad, la privacidad, la honra y el buen nombre, porque precisamente este tipo de establecimientos se caracterizan por la discreción que ofrecen, Sí. incluso en el momento de entrar y de salir. Pero el hecho de que haya una discreción y no se individualice la persona que está ahí, eso no significa que no haya suficiente información para localizarle ante una posible investigación judicial por algún delito cometido o un presunto delito cometido. Entonces, ya en República Dominicana eso existe desde a principios de los años 2000, y de hecho ha sido un protocolo muy efectivo porque incluso ha permitido que las autoridades de investigación, tanto policiales como del Ministerio Público, han podido incluso resolver muchos casos con colaboración de las asociaciones que agrupan a los propietarios de este tipo de establecimientos. Así es, de hecho, tal como dices, Carolina, es un tema que se debe manejar a discreción, que yo creo que tal vez se excedió un poquito el diputado, porque, o sea, no es lo mismo tú llegar y presentar tal vez tu cédula, por ejemplo, a que ellos manejen su propio protocolo a discreción, como tú lo dices, porque ellos tienen cámaras de seguridad normalmente en las áreas comunes, o tienen un personal que trabaja para identificar tal vez el número de placa o las características del vehículo, y en caso de que las autoridades necesiten ciertas informaciones, pues ellos poder dársela. De hecho, no sé si recuerdas el caso del comunicador Claudio Nasco, que fue asesinado en uno de estos establecimientos, y la policía inmediatamente actuó y Claro. pudo dar o sea, resolver y dar con las personas que estaban involucradas en este caso. Claro, y tenemos casos más recientes, muy sonoros, como el caso de la captura de Percival, y fue precisamente en un Exacto. establecimiento de esa naturaleza, por el mecanismo de información y comunicación fluida que hay entre la policía, los organismos de investigación y este tipo de lugares. Así que si el propósito era un tema de seguridad pública o de seguridad ciudadana, pues está cubierto con este procedimiento, con este protocolo que no ha alterado este principio de privacidad y de
respeto de la intimidad de las personas. Pero para cometer delitos no solamente se utiliza una cabaña, o sea, perfectamente, de hecho, hay personas que ni siquiera tienen otros establecimientos privados en el que igual también quizás pudiesen cometer algún delito y no habría manera de controlar una persona que tenga un apartamento o algún otro espacio para ese tipo de cosas. Si es por lo del tema del asunto de proteger a los menores. Aunque por otro lado, pensándolo bien, a veces este tipo de proyectos salen y se convierten hasta en una especie de pantalla de humo para distraernos de otras cosas que pudieran ser mucho más importantes. Recuérdate que como país estamos acostumbrados al pan y circo y a que nos entretengan de una u otra manera. Yo no digo que este sea el caso, pero sí ha sucedido en otras ocasiones que pues se arma un ruido sobre una cosa sin una importancia trascendental o que se sabe que no va a llegar a ningún lado y es para distraernos tal vez de otras decisiones importantes que se pudiesen estar tomando. No digo que este sería el caso, pero también vamos a estar pendientes porque... Carolina, según el legislador, este proyecto de ley que él ha propuesto es ante el auge de la criminalidad, de los hechos delictivos, de que muchos delincuentes se esconden ahí. Sabemos que, como se ha hablado últimamente en todos los medios de comunicación, no sé si es que ha aumentado la delincuencia, la policía dice que no, que ha bajado, pero se han dado a conocer a través de las redes sociales y de diferentes medios, muchos actos delictivos, como por ejemplo el tema del sector de San Jerónimo, que salían varias personas en motores a asaltar a todo lo que encontraran a su paso. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí. ¿Cuál sería, bueno, sabemos que los nervios a veces te traicionan, pero cuál sería la posición que debería adoptar una persona que se vea, por ejemplo, ante una situación como esta, que tú estés con tu celular o tú estés caminando, te estés desmontando de tu vehículo y aparezca un asaltante? ¿Cuál sería la posición que uno debería de adoptar? ¿Entregar todo, salir corriendo, tirar el celular por la reja? Porque realmente uno se pone súper nervioso. Claro, no resistirse y tratar de salir de esa situación lo más rápido posible y con el menor daño posible. Si te dijo dame el celular, dale el celular. Dame la cartera, dale la cartera. Porque al final eso se recupera. Lo más importante en ese momento es tu integridad física y tu vida. Que no te vayan a herir porque tiraste el celular y se molestaron y de repente en retaliación te dan una puñalada. Dele el celular, que al final de cuentas eso se recupera. A propósito de eso que hablabas de la banda de asaltantes motorizada, que de hecho la policía incluso publicó que se habían detenido 5 de los supuestos indicados en esa banda. A veces culpamos mucho a la policía y entendemos que la policía no está haciendo su trabajo, pero termina siendo muy frustrante que, por ejemplo, la policía detuvo esas 5 personas, las sometió a la justicia y ya hace un par de días que 3 de esas 5 personas están sueltas en la calle hace rato, porque nuestro sistema de justicia, después de la policía haber utilizado todos los ilimitados recursos disponibles que tiene para apresarlos, el sistema lo soltó por el código que tenemos, porque este tipo de delitos son a instancia privada, de orden público, pero a instancia privada. Entonces, si las víctimas no se presentaron, si pasaron las 72 horas y no se formalizó la denuncia, entonces al tribunal no le queda otra cosa que soltar a esas personas. Sin embargo, a quien le cargamos el dado es a la policía. La policía apresa y tiene expedientes de personas que los ha detenido 37 veces, 25 veces. Y los delincuentes saben que por un celular, por una cartera, a menos que no tenga un documento extremadamente importante para ti, como el pasaporte o alguna cosa, ellos saben que los ciudadanos tradicionalmente no le damos seguimiento a los casos. Entonces, como ellos saben esa debilidad del sistema, se aprovechan de eso. Pero, sin embargo, la sociedad le sigue cargando el dado a la policía. Cuando tenemos una policía, un ministerio público que tiene que instrumentar ese expediente, un poder judicial que tiene que hacer justicia y que está colapsado y que por un tema de un celular o de una cartera, fácilmente antes de que te le conozcan el fondo, tú puedes durar unos 2 años en un proceso. Y en ese proceso
tienes que ir 4 y 5 veces al tribunal porque te reenvían la causa y te reenvían la causa y tienes que estar pidiendo permiso en tu trabajo, buscando, en el caso de la ciudad capital, buscando en Ciudad Nueva un parqueo, pagarle a un parqueador o que no te rayen el vehículo. Pero aparte de eso, llegas a la audiencia, ahí está el delincuente si no te había podido identificar bien, ya ve bien tu rostro. En la audiencia dicen, la señora Delaney vive en tal sitio, calle número tal, cédula número tal, porque lo dice en la audiencia. Dicen tus datos, pero no solo eso, ahí hay un montón de gente sentada, porque son audiencias públicas y contradictorias, y tú no sabes quién de esos es parte de su banda o algún familiar, y tú estando ahí podrías terminar siendo más expuesto a ser víctima otra vez que no yendo. Entonces, precisamente por eso los ciudadanos prefieren no ir, porque el sistema dominicano actualmente te revictimiza. Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, yo soy una mujer soltera o que no tengo a alguien que me pueda acompañar o algo, o tengo que estar pidiendo permiso en mi trabajo, no me voy a exponer de manera innecesaria, ya conseguí el celular, aparte de lo traumático que es tener que revivir el proceso en audiencia nueva vez y que otra vez, cada vez que vaya, te digan en el tribunal, señora, usted vive en la calle Luis José Gómez número 72 de los frailes, y tú tienes que decirle sí. ¿Cómo se puede localizar su casa? Entrando por el colmado Los Hermanos José. O sea, tú otra vez pones toda tu información en el tribunal. Entonces, con ese sistema de justicia que nosotros tenemos, claro que la gente no va a ir y los delincuentes lo saben. Y si la persona no denuncia, no lo condenan y ellos vuelven a lo mismo. Pero el dado solo se le carga a la policía. Definitivamente, Carolina, entonces lo que hay que trabajar es el sistema de justicia que tenemos aquí en nuestro país, porque sí, como dices, penal, los policías, por ejemplo, hacen su trabajo de apresar a las personas, pero luego viene un juez y los suelta. Sabes que recientemente escuchaba una anécdota, por así decirlo, de un compañero que decía que su hermano casi lo mata a un asaltante porque él fue a defender a otra persona en un barrio, de esos barrios que son muy peligrosos aquí en Santo Domingo. Sin embargo, él llama a, creo que un coronel o algo, para contarle lo que pasó. Esa persona inmediatamente le recomienda que tienen que ir a poner la denuncia, porque sin la denuncia las autoridades no pueden hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Esas personas tienen miedo a ir y poner la denuncia, porque es que luego pueden venir las represalias, y muchas veces esos delincuentes que te asaltan son de por ahí mismo, que te conocen o que, tal como tú dices, o sea, en una audiencia todos tus datos están expuestos, y eso por supuesto también te expone a ti y a tu familia. Existe un temor increíble de la gente a ir y poner esa denuncia. Entonces, claro, una medida sería que las víctimas pudiesen presentarse de manera virtual y que no tengan que estar allá presencialmente. Okay. Ahora, durante el periodo de la pandemia sirvió mucho eso, como algunas de las audiencias eran virtuales y de hecho se reduce muchísimo el costo, porque incluso a veces, dependiendo la situación, ni siquiera hay que invertir recursos en trasladar al interno, sino que en el mismo lugar donde está privado de libertad hay una sala que se habilita, está ahí con su abogado, o su abogado también está virtual, y la víctima puede sacar un momento en su trabajo, puede, o en lo que esté haciendo, y conectarse y prestar su declaración virtual, y no tiene que ir a exponer la cara frente a un delincuente y todos los otros familiares o amigos relacionados que están ahí, que tú no sabes quién perfectamente pudiese darte una puñalada o un disparo cuando tú estés saliendo del tribunal camino a tu auto. Esa es una realidad que tenemos en la República Dominicana, y lo peor de eso es que los delincuentes lo saben. Así es. Y se aprovechan de eso. Entonces es importante a la hora de pensar en el tema del pico de la delincuencia. Claro, la policía por supuesto que tiene responsabilidad, porque su rol es precisamente ese, garantizar el orden público, pero tenemos que prestarle atención a los otros elementos del sistema de justicia que son tan o más importantes, y eso es cuando tú logras que detengan la persona, porque hay otro periplo antes. Te atracaron un delincuente que ahora naturalmente con la mascarilla más el casco, si fue motorizado, resulta dificilísimo identificar. Pero vamos a decir que sí, que la policía lo identificó porque tiene un tatuaje y porque ya tiene ese punto en zozobra.
después que tú haces la denuncia en la policía, si tú quieres continuar con el proceso, entonces tú mismo tienes que volver a la fiscalía, entonces, a someter la querella. Entonces la fiscalía, con los cientos de expedientes que tiene que ir a pedirle a un juez y decirle, mire, este muchacho, Juan de los Palotes, que tiene este tatuaje y que ha estado vinculado en este caso, en este caso y en este caso, ahora está acusado por la señora Dilaine Sosa de que le robó un celular en tal situación. Si el juez entiende que hay suficiente valor en el argumento del fiscal, entonces le da una orden de detención, una orden de captura. Cuando eso sale del tribunal, tantos días después, llega al Ministerio Público. El Ministerio Público, a veces tantos días después, se lo pasa a la policía, y entonces la policía tiene que empezar a salir a zancajear a ver dónde se encuentra con ese delincuente. En la mayoría de los casos, como vuelven y delinquen, entonces se atrapa por otro caso más reciente. Y de repente, cuando tú llegas, la policía te llama y le dice, mire, señora Dilaine, la persona que usted denunció hace 4 meses estuvo involucrado en otro caso y ahora está detenido. Usted tiene que venir a identificarlo para verificar que es él. Otra vez tienes tú que empezar el proceso si es que lo agarraron. Y a veces, contra un solo delincuente, hay 8, 7, 10 víctimas con un solo delincuente. Entonces es el sistema el que no funciona, y con parche y solucioncita y plancito breve no vamos a resolver esa situación, lamentablemente. Ya finalmente, Carolina, porque sabemos que tienes tus compromisos, ¿realmente crees que ha bajado la delincuencia como dicen las autoridades? Sí, si hacemos la comparación de los datos oficiales con el 2019, es el año de referencia, porque el 2020 fue un año atípico, sí. Por supuesto que sí. En el caso de las estadísticas oficiales, pero recordemos que hay un subregistro en la República Dominicana, porque de cada 5 hechos en República Dominicana de delincuencia común, 3 personas denuncian, y denuncian en la policía en la mayoría de los casos, o porque tenía algún documento ahí y necesita ese papel para luego ir a sacar su cédula o su licencia, o porque tenía un celular. Y en el tema de los celulares, igual para reportarlo también necesitas eso, y es bueno hacerlo porque si no ese celular pudiese verse vinculado a otro hecho y entonces tú podrías estar involucrado. Entonces, esas 3 personas que van, en la mayoría de los casos van para poder continuar su proceso de conseguir su documentación de nuevo o sus duplicados. Pero de esos 3 que fueron, de los 5 que hablamos, ¿verdad? De esos 3, solamente el 40% se procesa. Y de ese 40, menos de un 15% obtiene condena. O sea, 0.3, por decir, yo no soy discalcúlica, la gente sabe que yo no puedo bregar con números, lo mío es la lógica. Pero 0.3 de cada 5 casos es que terminan judicializándose. O sea, imagínate. Entonces, claro que vamos a tener un subregistro, porque de cada 5 hechos solamente estamos reportando 3, y Dios nos guarde, que en algunos casos pues es mucho más. Es realmente una pena, Carolina. Tenemos que finalizar, pero tú sabes que esta es tu casa, como dijimos al principio, y pues te vamos a invitar para hablar con más tiempo, porque hay muchísimos temas que abordar contigo y tenemos que aprovecharte. Vamos a darle tus redes sociales y tus contactos a nuestros televidentes para que puedan seguirte. Claro, por supuesto. Yo aparezco en todas las redes sociales como @mujerseguridad. En Instagram, en Twitter, hasta en TikTok, en YouTube. Además, usted escribe en Google Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y le va a aparecer un montón de información. Y el que tenga alguna inquietud puede perfectamente enviarme un mensaje directo, y yo, a pesar de mi agitada agenda, bastante ocupada, cuando un tiempo y le respondo a mis seguidores. Así que será un placer poder estar en contacto por ahí también en las redes sociales. Gracias mil, Carolina, y por supuesto a todos ustedes que nos ven, muchísimas gracias por la sintonía. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan ningún programa y todo el contenido que siempre preparamos pensando en ustedes. Hasta la próxima.